Principios para sanar tu economía. El miércoles hablamos de los dos primeros, principio de la herencia que le acabo de decir, y el principio del reconocimiento o la posición. Sobre el principio de la herencia quiero agregar algo que lo estaba viendo hoy y lo me eché ahí en medio de lo que estaba, de lo que estaba ya escrito. Dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y por qué le digo esto? Que tiene que ver con herencia. Ese pasaje que habla de los beneficios de la victoria de Cristo, o sea, el plan de salvación, el plan de bendición, eso se cumple en la cruz. En el momento que Jesús muere, Jesús derrama su sangre, su cuerpo, su costado es lastimado, y después de eso, cuando Él muere, dice Judas que desciende al lugar de los muertos o al infierno, según la versión que esté leyendo, y cuando resucita da por cumplimentado el hecho de todo lo que tenía que hacerse ya está, viene un tiempo bueno, un tiempo nuevo para aquellos que crean y me sigan. Entonces, el que peleó, el que fue lastimado, el que recibió la tortura, el que largó sangre fue Jesús, ninguno de nosotros. El que fue al frente, el que puso el cuerpo, el que sufrió la tortura y los dolores fue Jesús. No fuiste vos, no fui yo. Entonces, ¿por qué más que vencedores? Porque Él peleó y venció. Y nosotros recibimos, sin hacer nada, los beneficios de la victoria que Él obtuvo. Así es como aplica el principio de la herencia. Del mismo modo, el que deja herencia, piense en un familiar cercano o lejano, el que deja herencia trabajó por esa riqueza o esa casa o esos bienes o lo que sea. Invirtió, trabajó, luchó, la levantó con sus manos, según la época, según el lugar donde sea que eso haya sucedido, no importa. Pero trabajó, se esforzó, habrá juntado bien al estilo antiguo, monedita sobre monedita, como decía de nuestros abuelos que iban haciendo su casa de a poquito. Y se esforzó y se cansó y se agotó y te dejó, para lo cual vos no hiciste un pomo, más que simplemente ser heredero y recibirla. Esas dos cosas aplicadas en Dios significa, si yo entiendo, si yo reconozco que Él es el que me provee de todas las cosas, si yo reconozco que Él está por encima, si yo reconozco que todo viene de Él, todo le pertenece a Él, entonces eso me pone como hijo, y si me pone como hijo, me pone como heredero, y al ponerme como heredero, lo que tengo que hacer, el segundo principio, el de reconocimiento de la posición, lo único que tengo que hacer es entender cuál es mi lugar, cuál es mi parte. En este juego, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me toca hacer? La parte de Dios es proveer, la parte de Dios es sostener, la parte de Dios es dirigirnos, guiarnos. ¿Cuál es mi parte? Reconocer que Él está por encima, darle a Él lo que a Él le corresponde, quedarme con lo mío, que es lo que Él dice que sea mío, Eclesiastés 5:19, y entonces de esa manera, cada uno con su parte, soy bendecido. Nuevamente le digo, haciendo la plancha en Cristo. Ninguna de estas dos cosas quiere decir que usted se tire chanta, nada que ver, pero sí quiere decir aprender nuestra posición, el lugar que Dios nos dio y los beneficios que tenemos por ese lugar. Los beneficios que tenemos por ese lugar. Hay una herencia que también se transmite en lo espiritual. Y ni que hablar, algo que me pasó esta semana, le cuento, en una conversación fue, ni que hablar cuando esa herencia en lo espiritual también se convierte en una herencia en lo humano, en lo material. Y le hablo de algo que hablé hace unos, creo que un par de meses atrás, sobre ese linaje. Cuando venís de una familia cristiana, cuando venís de una familia de linaje espiritual, la bendición que acarreas. Y eso no quiere decir, si tus padres no lo son, te embromaste. No, significa que vas a dejar una herencia espiritual para los demás. Estás poniendo esa piedra fundamental, estás sentando un precedente, estás abriendo un camino. Obviamente, tenés que mantenerte en el lugar y hacer lo que tenés que hacer para que ese camino sea firme, si no se desbanda y tendrá que empezar de nuevo. Y estaba hablando con una persona, uno de esos contactos divinos, como a mí me gusta decir, empresario el hombre, y en medio de la charla es pastor,
Y en medio de la charla, ahí conversando, sí, porque mi papá empezó su ministerio en Tapá, pum, pa. Resulta que el padre de eso había sido pastor. Y al rato conozco al padre. Me dice, sí, porque yo empecé a los 17 años a servir al Señor al lado de mi papá, que era pastor en la iglesia, ¿eh? Y yo digo, o sea que este hombre que estaba conversando conmigo, empresario, era hijo y nieto de pastores. Y ahí entendí un montón de cosas. Porque en otro momento me había comentado sobre cómo se expandía, cómo crecía la cantidad de anexos que tiene, los lugares que están levantando iglesias, incluso en el interior del país, cómo empezó su empresa, cómo trabaja en su empresa, cómo contrata gente. Y si usted lo ve, a ver, intenté yo, no diga nada. No pensaría eso de primera mano. La bendición, el beneficio, el privilegio del linaje espiritual, de ser parte de un linaje espiritual. La bendición, el beneficio, el privilegio de recibir una herencia, de entender que tengo una herencia y volviendo a Dios, de poner a Dios por encima, reconociendo su posición. Pero vamos al tercero, como dicen a veces en los libros, edición corregida y revisada, porque este tema ya lo hablamos allá por el mes de noviembre, si no me equivoco, octubre o noviembre, pero este punto en particular está totalmente corregido porque empecé a entender que había algunas cosas que eran mejores, dichas de otra manera y haciendo énfasis en otros puntos más que lo que fue en aquella oportunidad. Tercer principio para sanar tu economía, principio de la espiral. Yo sé que es gracioso el nombre, ¿qué vamos a hacer? Intenté buscar otro nombre, pero lo que yo recibí en aquella oportunidad era espiral, ¿no? Pero yo lo leo incluso y digo, pero es ridículo ponerle el principio de espiral. Entonces busqué otro nombre y ningún otro nombre que yo quisiera buscar me da la idea de lo mismo que quiero transmitir. Ningún otro es claro, porque le podría decir principio concéntrico, y es peor, ya se fue para cualquier lado, ya no entiende nada de qué estamos hablando. Entonces lo dejamos así como está, principio de la espiral, o si quiere, de la preparación. El concepto de preparación, bueno, creo mucho en eso, enseño mucho sobre eso, y creo que es vital para nosotros, para nuestra vida, en todo. A veces hablamos con el liderazgo, o más particularmente con aquellos que tienen o se están ejercitando o ya están ejercitados en el altar, en el púlpito, más que el altar, el púlpito, los que están predicando, los que empiezan a compartir palabras, los que empiezan a ocupar lugar, que incluso la alabanza también, que aún para la improvisación uno tiene que estar preparado. Que la improvisación, cuando realmente es una buena improvisación, tiene una preparación previa. Claro, no es que digas, estás improvisando, simulando, tenés todo escrito hasta las palabras que vas a decir como si pareciera una improvisación. No, significa tener una base. Significa marcarte un camino, tener una caja, un corral dentro del cual moverte. Significa tener algunos conceptos, ya saber que más o menos vas a hacer un ping-pong de acá, acá o allá. Significa básicamente, como dice el Señor, que el Espíritu Santo nos recordará las cosas que vamos a decir. ¿Conoce ese versículo? ¿Lo leyó alguna vez? Dios mío, esta gente. ¿Alguna vez leyó el versículo que dice que el Espíritu Santo les va a recordar lo que Él tenga que decir? Gracias, muy amable. ¿Dónde está el versículo? Que se murieron todos. ¿Me busca alguno ese versículo, por favor? Es en Evangelio, obviamente, pero no, ni ahí que lo tengo en la cabeza. El Espíritu Santo te recordará, creo que dice así. Búsqueme ese versículo, ponémelo cuando lo tengan y ahí vuelvo sobre ese punto. La preparación es tener un caudal, un acumulado, un depósito de palabras que el Señor tome para recordarte. Dios nunca te va a recordar lo que nunca leíste. Dios nunca te va a recordar lo que nunca estudiaste. Pastor, ore por mí que tengo un examen. Estudia, burro. Claro. A ver, poné. Bueno. Y sí, ponelo, ¿por qué lo sacó?
El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará, gracias a Calo, lo que les he dicho. Entonces las palabras que Él hablaba, el Espíritu Santo en un momento se las recordaba. Le puedo contar infinidad de testimonios de eso. Predicando, más conversando con alguien, mucho más si se trata de hacer consejería. Estás hablando sobre algún tema particular, se presenta una situación X, un conflicto, un problema o una conversación nada más, y de golpe te empiezan a salir versículos que vos decís, ¿de dónde saco todo eso? Te empiezan a salir cosas, ¿y cómo se me ocurrió este? Y de este otro ni me acordaba. Bueno, el Espíritu Santo te recordará las cosas que te he dicho, pero tenés que tenerlas previamente. La preparación te posiciona para cuando te encuentres en el momento, en el lugar donde tenés que estar, tenés las herramientas a tu alcance. La preparación significa, en forma bruta se lo digo, haciendo un análisis bruto de la palabra, la prepararse, significa estar parado en el lugar que va a estar en otro determinado momento antes de llegar a ese momento. Entonces, tener las cosas listas como si estuviera en ese lugar, pero todavía no está. No significa preocuparse. Preocuparse es cargarse con la situación. Significa tener las herramientas a mano por si llega el momento de lo que va a pasar. Entonces, principio de la espiral o principio de la preparación. Entender que para que mi economía sea restaurada y sana y para que yo empiece a andar por un camino de prosperidad, una de las cosas que tengo que hacer es estar preparado. Dice Proverbios 24:27, prepara tus labores afuera, disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Poneme Leo la NBI, por favor. Y después creo que vamos a usar esa versión, casi seguramente. Prepara primero tus faenas de cultivo, ten listos tus campos para la siembra, después de eso construye tu casa. ¿Por qué entonces espiral? Esto de la preparación. Porque cuando usted ponía una espiral para matar los mosquitos, esta mañana me atacaron unos mosquitos, parecía que venía el ejército ruso contra los ucranianos directamente, pero hasta me lastimaron una pierna. Cuando usted ponía el espiral para matar los mosquitos, el espiral se prende en la punta exterior, ¿cierto? O ustedes son muy finos y no saben lo que es una espiral. Capaz que ustedes son muy modernos y solamente usan las tabletas electrónicas que no sirven para nada más que para dar fe olor. Lo enciende en la punta exterior y se va consumiendo hacia el centro, va hasta que se apague antes, porque siempre se apaga antes, pero se va consumiendo hacia el centro. O sea, si usted quiere, si pretende que se queme alguna parte del centro o del medio o de cualquier lugar en el rincón, es necesario, fundamental, primeramente encender la parte exterior, la que está más lejos del centro, la que está más hacia afuera. Claro, me va a decir, no, pero si yo quiero prender el medio, lo rompo, lo enciendo en el medio. Igualmente es lo mismo. Para que llegue ahí tenés que prender siempre, encender la punta que está más hacia afuera, la parte que está más hacia el exterior. Porque las cosas espirituales que se transmiten a cosas materiales empiezan siempre del exterior hacia el interior. El proceso de la bendición de Dios, que tiene que ver con la preparación, acá entra la preparación, empieza de lo global a lo individual, de lo general a lo particular. No se pueden empezar a hacer las cosas solamente en tu pequeño mundo, pretendiendo que eso sea de edificación. Es necesario ampliar un poquito tu mirada, extenderte un cachito para hacer cosas que están fuera de ese tu pequeño mundo. En esta época pensaba mientras estaba con esto que en la época que nosotros vivimos ya desde hace bastante tiempo atrás, como argentinos, nosotros perdimos, entre miles de cosas que perdimos la capacidad de ahorrar. Perdimos el sentido, el concepto de la previsión. Perdimos la idea del presupuesto, de armarte un presupuesto para, qué sé yo, para algo que quieras hacer en tu casa. Como hablábamos ayer con
con Claudio, quiero comprar determinada cosa, bueno, necesito para comprar tanto, necesito contar con tanto, entonces empiezo a hacer determinadas cosas en mi vida. Es lindo, lo podés armar, o sea, en teoría lo armás, ¿no? Empezás a juntar un par de pesos, empezás a hacer un par de cosas raras, algún revoleo, como dicen algunos por ahí, y bueno, ya te presupuestaste, bueno, esto que yo quiero comprar sale 1000, empiezo a juntar 100 por mes, llego. Claro, cuando vos llegás lo que sale 1000 ya no sale más 1000, sale 2000. Entonces es imposible poder llegar a ese nivel de previsión, de preparación y de ahorro. Yo me acuerdo cuando 2000 años atrás llegaba, hombre, mujer, eso no lo sé, llegaba una persona a la escuela, en la escuela primaria, primero, segundo, tercer grado, hasta ahí creo que seguro, y venía con la libretita de la Caja Nacional de Ahorro Postal y te vendía la estampillita que valía 10 centavos, 50 centavos, creo que un peso, no sé si llegaba a un peso, qué sé yo. Ana, ¿vos te acordás también? Ana siempre, ella está ahí conmigo. Entonces te pegaba la estampilla en tu libreta y vos ibas ahorrando, ibas acumulando, y eso era tu cuenta en el banco, una caja de ahorro. Entonces, cuando pasaba un tiempo, vos querías comprar un auto, te alcanzaba para comprar el pasaje, el boleto para ir a la concesionaria. Nada más. Desapareció. No existe más. Sí, la caja de ahorro existe. Es más, existen las cajas de ahorro. Usted tiene una cuenta bancaria, si tiene una cuenta sueldo, si cobra o de alguna manera utiliza el banco, utiliza tarjeta de débito, usted tiene una caja de ahorro. Capaz que no sabe, pero tiene una caja de ahorro. Que la verdad, tendría que cambiarle el nombre, porque de ahorro te da un interés del 0,1% por mes. O sea, ¿qué clase de ahorro? No existe. Perdimos la capacidad de ahorro, perdimos la capacidad de previsión. Entonces, eso nos lleva a una postura que en otras épocas hubiera sido considerado como de aquel que mediocre, como el que no tiene entendimiento, como la persona que solamente vive changueando, vive al día, la persona que no le importa progresar en su vida. Esto que le digo hace no mucho, hace 40 años atrás tal vez, se pensaba, no hagas eso, tenés que hacer determinada cosa. Bueno, hoy no se ahorra, hoy se gasta. Me río cuando a veces los gobernantes o los medios de comunicación que están a favor de la política económica del gobierno dan algunos informes que están medio manipulados diciendo, la cosa no está mal, mirá a la gente cómo compra, mirá a la gente cómo gasta en construcción, mirá a la gente cómo gasta en alimento, mirá a la gente que se va a la costa, lo que era la costa, la ruta este año era impresionante, las colas en los peajes para poder llegar a la costa. Sí, todo es realidad, eso es verdad. Pero eso pasa porque usted no puede ahorrar para gastar en otra cosa. Entonces, si se le ocurriría ahorrar, lo pierde. Entonces, para no perderlo, lo gasto. Eso me lleva a vivir al día. Eso me lleva a solamente gastar en placeres. Eso me lleva a empezar a comprar cosas superfluas. Eso me lleva a gastar cada vez en más cosas que tal vez no las necesito, no me sirven. Pero con esa idea de, si total, yo sé que no lo voy a poder hacer de otra manera. Yo sé que no voy a poder comprarme un auto. Yo sé que no voy a poder comprarme una casa. Yo sé. Entonces lo gasto ahora en este momento. Escuchaba hoy en el noticiero, eso sí es peligroso, no sé si entraría en alguno de los principios, pero se lo digo para que no lo haga. Estaban haciendo un reportaje a una mujer que tenía una fiambrería en un mercado. Y esta mujer decía que la compra mensual ya no se hace, que ahora hace todo el mes es lo mismo, que ahora abunda la compra diaria, pero aún en la compra diaria, que la gente compra con tarjeta en cuotas. Dos cosas que usted no tiene que hacer. Claro, esto es cambiar la cabeza. Esto es también esta cuestión de preparación y de espiral. Es reprogramarnos. Dos cosas que usted no tiene que hacer. Primer cosa que usted no tiene que hacer. No tiene que comprar, cuando va al mercado, para comprar alimento o cosas para la casa que tengan que ver con cuestiones diarias,
cuando va a comprar papel higiénico. Veo que cuando hay riesgo de cualquier cosa, se estalla una guerra, papel higiénico. Y agua mineral. Son las dos cosas que desaparecen de los mercados. No sé qué va a comer si de golpe tenemos un apocalipsis zombie, pero papel higiénico va a tener. Sí, no sé por qué esa cosa la agarra papel higiénico. Capaz que, no sé, no pienso un poquito en voz alta. A la gente le da más miedo no poder limpiarse la cola que quedarse sin comer. Puede ser que pase eso, pero desaparece. Bueno, en esos gastos cotidianos, usted nunca lo compre con tarjeta de crédito. Ya empiezo a escuchar las voces. ¿Cómo crees que haga? Cambia tus hábitos de alimentación o cambia tus hábitos de gastos. ¿Y por qué no se puede comprar con tarjeta de crédito lo que yo voy a comer? Porque entramos en un círculo vicioso donde usted ya se comió lo que se iba a comer, ya hizo la digestión de lo que iba a comer, ya usó el papel higiénico con eso que iba a comer y todavía lo tiene que estar pagando. Entonces se encuentra en un punto, en un momento donde confluye nuevamente la nueva compra con el pago de lo que ya ni siquiera existe, ni para los gusanos, ya se lo comió. Y eso genera endeudamiento. Segunda cosa que usted nunca tiene que hacer respecto de este tipo de compras que tienen que ver con la alimentación. Va a parecer ridículo lo que le voy a decir, pero preste la atención. Nunca compre con tarjeta en cuotas. Menos todavía. Menos que comprar en un solo pago. Y no le hablo de las tarjetas de débito. Tarjeta de débito úsela con libertad si es que tiene fondos en su cuenta, que eso es dinero efectivo, la tarjeta de débito. Le hablo de crédito. Nunca compre en cuotas. El pago en cuotas estira más todavía eso que le estoy diciendo del endeudamiento. Sigue acumulando lo que ya ni existe, lo que ya se comió, volvió a comprar y volvió a comer y volvió a comprar. Usted todavía está pagando lo de allá. No solamente que siga acumulando, sino que como compró en cuotas, entonces en vez de gastar 100, en vez de gastar 1000, gastó 100. Dice, pero puedo comprar otra de 100. Entonces se mete en otra cuota de 100, y en otra cuota de 100, y en otra cuota de 100, y para no comprar una de 1000, compró 10 de 100. Y tiene que estar todos los meses pagando los 1000 que no quería comprar. No solamente eso, sino que encima lo que no se sabe, lo que usted no sabe, es que aún las cuotas sin interés sí tienen interés. Porque no tienen interés cuando usted lee en el resumen y dice, mira qué bueno, era 1200, lo compré en 12 cuotas de 100, golazo, le gané a la inflación. Es verdad, le ganó la inflación. Entonces todos los meses le viene la cuota 1, cuota 2, cuota 3, 100 pesos. Revivo soy, le gané la inflación. Entonces usted revisa los consumos, lo que gasté en esto, gasté en aquello, gasté en lo otro. Y después viene toda la cosa que dicen los resúmenes de tarjeta de crédito, si usa tarjeta de crédito, un choclazo así de cosas que no entiende nada. Resumen, listo, ¿cuánto? Entre ese choclazo que usted no lee, dice, costo financiero. Y sí, lo que compró, usted lo paga en cuotas sin interés. El negocio que se lo vendió, lo está cobrando en cuotas sin interés. Pero la tarjeta de crédito le está cobrando el uso de esa cuota sin interés, el servicio de que usted compre esa cuota sin interés. Entonces puede llegar a estar pagando, según, póngale, no sé, pero puede llegar a estar pagando 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 pesos por mes de costo financiero. Usted no entiende y no le alcanza. Cuidado con las tarjetas de crédito. Volvamos a este punto, aunque eso tendría que estar escrito dentro. Le dije Proverbios 24 y ahora, espera que le quiero leer otra cosita por acá. En la versión NBI, acá estamos. Entender el funcionamiento de las prioridades de nuestra vida y de enfocarnos de lo global a lo individual, lo comunitario a lo personal, lo general a lo particular que le decía recién. Primero, prepara tus faenas de cultivo. Primero, los recursos. Segundo, ten listos tus campos para la siembra. Segundo, la preparación de la tierra. Tercero,
Después de eso, construí tu casa. Después, al final, vas a dedicarte a lo tuyo, a tu pequeño mundo. No podés edificar, no podés construir si no tenés primero los recursos. No podés gastar en una tarjeta de crédito si no tenés los fondos suficientes para cubrir esa tarjeta de crédito. Le agrego entonces un tercer punto, ya no es alimento en general. Tercer tip sobre tarjetas de crédito. Me van a odiar algunos. Nunca pague el mínimo. Nunca pague el mínimo. No porque me conviene, porque después si te Visa, lo pago con plan Visa que me hace 12 cuotas otra vez. Nunca pague el mínimo. Porque el saldo que usted no paga de ese mínimo que pagó, el interés que paga por ese saldo es más alto que el interés que hubiera pagado de las cuotas. Porque el interés que se paga por el saldo financiado se utiliza como si fuera un crédito. De la misma manera que si usted va a pedir un crédito. Cuando usted va a pedir un crédito, si hoy usted hace un plazo fijo, supongamos, hace un plazo fijo y no sé, pero una tasa de plazo fijo estará aproximadamente en el 75% anual, más o menos. Si usted va a pedir un crédito al banco, no le cobra el banco 75% anual. El banco le cobra el 105, el 110, el 115% anual del crédito. Bueno, las cuotas esas que usted no pagó, el saldo que no pagó, lo paga con esa tasa de crédito del 100, 105, 110% anual. ¿Qué termina pasando? Se le hace una pelota impagable, que llega al punto que tiene que poner el sueldo completo o más que el sueldo para poder pagar su tarjeta. O cae el otro loco que dice, saco un crédito para pagar la tarjeta. Cuidado con su tarjeta de crédito. Primero, los recursos, antes incluso de pensar en la tierra. Tampoco ahorre en pesos, por favor. Le decía a alguien hace unos días atrás que me trajo un dinero que tenía guardado de la iglesia, lo tenía guardado hace un año, en efectivo. Digo, qué buen negociante que sos vos. Si usted agarra un billete de 1.000 pesos ahora y lo deja para pagar al mes que viene, no sé, para pagar algo, ¿qué podrá pagar con 1.000 pesos? No sé. Para comprar algo el mes que viene, y lo deja guardadito, ese billete que hoy le rinde 1.000 pesos, el mes que viene le va a rendir, gracias Walter, justo iba ahí, 940 pesos. Si las cosas valen lo mismo, a usted le va a rendir menos igual. ¿Por qué 940? Porque al 6% de inflación promedio mensual, el billete el mes que viene le va a rendir un 6% menos. Lo que usted tendría que hacer, es una locura utópica, pero lo que tendría que hacer es el día que cobra el sueldo, gastarse todo, comprar todo lo que necesita. Para su casa, para el trabajo, para la ropa, todo lo que necesita. Una utopía, porque necesita, a veces hay otras cosas, ¿no? A veces hay gastos extras, a veces hay impuestos, a veces hay servicios que pagar, a veces hay un montón de otras cosas adicionales que no te permite hacer eso. Pero dejar la plata en el banco no te conviene. Dejar la plata en el banco te roba, perdés. Confiar en que cobraste el sueldo, entonces me manejo con débito, perdés. La plata que vos dejás en tu cuenta, el banco la invierte y vos perdés. Por eso, como dije al principio, en nuestro país se perdió esa capacidad de previsión. Por esa razón es que la gente gasta. Entretenimiento, construcción, tal vez viajes, porque ya no puede, ya se perdió la posibilidad de ahorrar. Pero usted tiene que cambiar ese criterio. Usted tiene que afirmar lo permanente, recursos, antes que lo superficial, eventualidades. Afirmar lo permanente antes que lo superficial. Por ejemplo, cosas así en general. Los desagües en una casa son prioritarios. Las cortinas del comedor no. Un termotanque o una cisterna son prioritarios. Un Smart de 64 pulgadas no.
Una vereda transitable que no haya barro, sino por lo menos unos adoquines bien puestos, es prioritaria. Una PlayStation 5, no. Una habitación para el hijo, si tiene un hijo o un hijo adicional, o un hijo nuevo, o apareció un hijo no buscado, no llamado, no esperado, una habitación para el chico es prioritaria, aunque tal vez esté pensando que no, eso se tendría que entrar en un terreno ya de paternidad, es prioritaria. Un iPhone 10 no. Eso es cambiar la visión, cambiar la cabeza. Buscar primero los recursos, tener los recursos y con los recursos empezar a edificar. Las cosas que son permanentes y no las cosas que son temporales. Las cosas que son permanentes y no las cosas que son superficiales. Porque una vez que usted tiene las cosas permanentes, si después le sobra, puede empezar a pensar en las cosas superficiales. Pero si usted solamente usa las cosas superficiales, gasta en las superficiales, nada de eso es permanente. Y se va a encontrar un día que va a tener un 64 pulgadas, hecho lo llueve por todos lados. O que tiene un iPhone 10, pero ni siquiera tiene dónde enchufarlo. Es un cambio de cabeza, es un cambio de criterio. ¿Quiere gastar? ¿Le gusta gastar? ¿Le quema la plata en la mano porque realmente no se puede ahorrar? A ver, no estoy en contra de eso, es cierto, no se puede ahorrar, no se puede. No se puede. Antiguamente uno se ponía contento si encontraba plata en un bolsillo. Hoy si encontrás plata en un bolsillo tenés que ponerte a llorar. Porque te pueden pasar dos cosas. Si hace mucho tiempo que estaba en el bolsillo, que lo encontraste, imagínate si te encontrás, no sé, 10 billetes de 10 pesos. Y ni que hablarte si llegás a encontrar de 5. Chao. O de 2. Chao. Eso me pasó. Los de 5 encontré el año pasado. Encontré billetes de 5 en un cajón. Te puede pasar eso, que ya no te sirve. O te puede pasar lo otro, la inversa. En el momento en que lo dejaste, tenía un valor y te hubiera servido. En este momento, no te sirve para nada. Entonces entiendo y apoyo la idea. Gaste, no ahorre en la manera equivocada. Por ejemplo, si tiene que gastar, compre ladrillos, compre cerámicas por caja, o sea, de a una caja, siempre viene por caja, pero digo, compre de a una caja. Compra un mes una caja, al mes siguiente compra otra caja, y va a saltar el negativo de decirme, pero ya no hay más o te cambia el color. No importa, mezcle. Por supuesto no va a poner una cerámica roja y una verde al lado, pero una roja un tono más claro o un tono más oscuro, o veteada o con otro tipo de dibujo, mezcle. Si eso sí que no queda mal. Compre materiales, guárdelos en lugares donde se pueda guardar, que no tenga humedad, si no compra otro tipo de cosa. Compre rollos de cable, materiales eléctricos, compre revestimientos para algún día poder llegar a ponerlos, a colocarlos en su casa. Compre comida que se pueda almacenar. No compre, mayonesa, huevos, hasta le diría ni siquiera harina. No, pero compre fideo, compre latas, compre aceite, no Fernet. Vale más o menos lo mismo. No, el aceite es más barato. Y sin embargo es mucho más productivo. Si es que quiera gastar, gaste, pero de la manera apropiada, para después poder tener y poder avanzar en aquello que Dios quiere. Porque Dios dice, y vuelvo otra vez a Proverbios 24-27, prepara primero tus faenas de cultivo, ten listos tus campos para la siembra, y después de eso construye tu casa, después de eso anda lo tuyo. O sea, si la Biblia lo dice, se puede hacer. Llevando esto espiritual y ya prácticamente cerrando con esto, lo primero que tienes que hacer es conseguir los recursos para trabajar tu tierra espiritual y después trasladarlo a tu tierra material. Dice Ageo capítulo 1 versículo 8: suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, entonces pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor.
Buscar los recursos espirituales, la conexión con Dios en forma espiritual, traer lo que Dios me da a mí en forma espiritual para edificar mi casa en forma espiritual. Buscar los recursos en forma material, preparar mi vida en forma material, capacitarme en forma material, estudiar en forma material, meter mano en algunas cosas que puedo llegar a aprender en forma material, para después al final poder edificar mi casa. Segundo, trabajar la tierra y sembrar. Salmo 126:6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dice Segunda de Reyes 4, o mencionando el concepto de Segunda de Reyes 4, la palabra del aceite de la viuda: reparta, comparta, busque a quienes dar, lleve la palabra. Y siempre va a tener abundancia en su casa. Empiece a compartir con otros de palabra de vida, suelte palabra de vida y siempre va a tener alimento en su casa. Es un principio espiritual con un recurso espiritual que también tiene una consecuencia natural. Si usted evangeliza, no le va a faltar. Si usted comparte palabra, no le va a faltar. Si usted le comparte al otro de su espíritu, de su vida, no le va a faltar. Un principio espiritual que tiene una consecuencia material. Tercero, edificar la casa. Casa como vida espiritual o casa como lugar material donde vivir. Mateo capítulo 19, versículo 29. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, nuevamente un principio espiritual, recibirá 100 veces más. Aquello que usted deje por el Señor, aquello de lo que usted se aparte por el Señor, le abre el camino de la bendición. Por eso, principio de la espiral o principio de la preparación. Empiece a mirar las cosas que hoy ya no haría. Empiece a mirar también la necesidad afuera. Empiece a revisar lo que le falta, lo que tiene, donde tiene que meter mano. Empiece a empiece a ahorrar de la manera que sí se puede. Compre dólares. Pero ¿cómo? Es mucho, es imposible. No es tan difícil, Compre de a 10. ¿Y qué hago con $10? Nada. Pero compre de a 10. Al mes siguiente van a ser 20. Al tercer mes serán 30. ¿Y qué hago con $30 en 3 meses? Nada. Pero cuando hiciste un año tenés 120. Y con 120 es como que ya es otra cosa. Y en nuestra economía es mucha plata. Claro, a ver, yo me pongo en su lugar un poquito porque a mí también me pasó. Ir a comprar $10 te da vergüenza. A vos no, te bendigo. No, a mí hoy tampoco, pero a mí sí me pasaba. Te da vergüenza porque te sentís rata. Bueno, como decía en el devocional de esta mañana sobre el negacionismo, reconoce tu condición. Parate en tu posición. Entendé, aceptá lo que tenés, lo que te pasa y lo que te falta. Entonces ahí con libertad, bueno, esta es mi realidad, no tengo un mango. ¿Por qué tengo que andar mostrando a los demás como que tuviera mucho? No tengo un mango, me sobraron 4 lucas. ¿Quiere, en realidad se lo digo yo mejor? Antes de que le sobre. Como el diezmo, eso es ser vivo. Un principio espiritual aplicado a lo natural que genera un resultado material. Separe cuando cobra 4.000 pesos. 4.000 pesos es mucho cuando yo se lo digo cuando usted no lo tiene. Cuando le faltan 4 lucas para algo, es mucha plata. Si no los tiene. Pero si tiene que comprar algo, si tiene que ir a gastar en el mercado, si tiene que, no sé, se va a pasear a algún lado, los 4.000 pesos se le van sin que se dé cuenta. O sea, según el enfoque, o es mucho o no es nada. Entonces, separe antes y compre $10. Empieza a acumular, empieza a ahorrar, por lo menos en una moneda que no pierde su valor. Ese principio del diezmo aplicado a su vida en lo general le va a ser de bendición. Siempre a Dios lo primero, siempre saque el ahorro primero, siempre piense en
buscar los recursos para cuidar su casa, para alimentar su casa, para proteger y dar contención a su familia. Siempre primero aquello que sea mi sustento. Recuerde, enfocarme, afirmar lo permanente y no lo superficial. Póngase en pie y terminamos ya la hora. Dijo, basta.